Bienvenidos una vez más a canal sobre estructura socioeconómica de México. Bien, soy su presentador Gonzalo Echanis y el día de hoy vamos a ver una cápsula sobre un periodo de la historia de México en el cual el jefe máximo de la revolución, alias Plutarco Elías Calles, va a tener control total del país. ¿Y esto debido a qué? Recordemos que en el video pasado vimos cómo es que Plutarco Elías Calles llegó a convertirse en, en el principal influenciador de la política mexicana. Porque con la fundación de su Partido Nacional Revolucionario, el PNR, él logra que todos los políticos, principalmente los políticos del norte, pero más allá también todos los países del todos los políticos del país, lograsen adherirse, inscribirse a este nuevo partido que va a ser el partido que va a gobernar México durante más de 70 años, es decir, la dictadura perfecta. Aquí estamos viendo, hablando de México en su estructura social, estamos viendo la fundación de un partido político que socialmente, políticamente, va a gobernar el país desde 1930 hasta el 2000. Se le conoce como la dictadura perfecta porque va a ser el partido del gobierno, el partido que fundó Plutarco Elías Calles como presidente de la República y que posterior a ello va a ser por un tiempo el partido único en el país y que al volverse también el partido único del país, este partido del PNR con Plutarco Elías Calles como su presidente de este partido, como el dueño de este partido, va a lograr vincularse con las otras grandes organizaciones que él mismo fundó como presidente y también con esos sindicatos, esas confederaciones como la CROM, la CTM, la CGT, todas esas instituciones que, como Álvaro Obregón lo había dicho, nadie se resiste a un cañonazo de 50,000 pesos. En este caso, Plutarco Elías Calles lo va a tratar de que esos sindicatos, esas organizaciones, esas confederaciones de México, pues se alíen de alguna forma al Partido Nacional Revolucionario, después llamado PRI, Partido Revolucionario Institucional, y una vez que esas organizaciones, confederaciones, se ligaban a este partido político, hacían que todos los que pertenecían a esos grupos siempre votaran por este partido. Así que se convirtió esto como en una tradición en la que votar por el PRI era votar por tu trabajo, era votar por tu bienestar. ¿Por qué? Pues porque así se vino estipulando desde Plutarco y las Calles como el partido del gobierno. Bien, ahora, el maximato se deriva del nombre de el jefe máximo de la revolución, que es Plutarco Elías Calles, ¿sí? Recordemos que Plutarco Elías Calles va a gobernar de 1924 a 1928. En este periodo, Plutarco Elías Calles va a institucionalizar a México y no solamente eso, sino que se va a convertir en el líder político, social, moral del país. El líder número uno. ¿Qué pasó con Álvaro Obregón? Bueno, pues ya no está. Así que Plutarco Elías Calles se convierte en ese líder mexicano. Y ahora, su influencia va más allá de ser tan solo un líder que influencia, no, sino que en este periodo llamado el Maximato va a ser Plutarco Elías Calles quien
designe quién va a ser candidato del PNR y por lo tanto va a designar quiénes van a ser los presidentes de la República en esos años, y estos presidentes simplemente van a ser como títeres, marionetas que van a ser manipulados por Plutarco Elías Calles. Entonces, aunque en este periodo de años que el maximato va a ser de 1928 a 1934, aunque en este periodo de años van a existir 3 diferentes presidentes de la República, la verdad es que detrás de ellos va a estar gobernando Plutarco Elías Calles. Es decir, ellos simplemente dan la cara, son los títeres. Pero realmente quien gobierna, realmente quien maneja estos títeres es Plutarco Elías Calles. Es por eso que este periodo de años, ¿sí?, que es parte de la institucionalización mexicana de 1920 a 1940, un gobierno postrevolucionario, ¿sí?, va a estar fuertemente influenciado, bueno, ¿qué digo influenciado? Gobernado por Plutarco Elías Calles. Si bien recordemos que después de la Revolución Mexicana surge la Constitución de 1917, en donde en uno de sus artículos, en el 89, dice que el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo, no puede reelegirse, ¿sí? De hecho, hubo una revolución contra eso, contra las reelecciones de Porfirio Díaz, así que Plutarco Elías Calles no se podía arriesgar a modificar, bueno, de hecho sí modificó la Constitución, intentó que se reeligiera Álvaro Obregón, pero al ver que el país estaba muy sensible al respecto, pues se le ocurrió esta idea de fundar el PNR y detrás de él está él realmente controlándolos. Entonces, al momento en que Plutarco Elías Calles elige a estos candidatos como candidatos a presidentes de la República, realmente ya lo está poniendo como presidentes de México, y entonces estos presidentes lo que van a hacer es seguir las órdenes del jefe máximo de la revolución, de Plutarco Elías Calles. Así que presidentes del maximato, es decir, presidentes que van a gobernar en estos años del 28 al 34, van a ser Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Su principal aportación durante su gobierno va a ser que le va a dar autonomía a la UNAM, es decir, que ya no va a ser nada más Universidad de México, sino que va a ser Universidad Autónoma de México. Posteriormente va a llegar Pascual Ortiz Rubio, que su presidencia va a durar también 2 años, de 1930 a 1932. Su principal aportación va a ser la creación del Código Penal, es decir, establecer claras las leyes de qué crímenes son graves, qué crímenes no son graves y qué crímenes ameritan prisión, por cuánto tiempo, o qué crímenes ameritan simplemente una sanción administrativa, un pago de una multa, etc. Y finalmente va a llegar, o Plutarco Elías Calles va a designar como candidato y presidente de la República en sí a Abelardo L. Rodríguez, que va a gobernar de 1932 a 1934. Bien, su principal aportación fue la creación del Banco Nacional para el Fomento de las Obras en México, por de ahí su nombre, Banobras. Va a fomentar la inversión, va a fomentar los créditos al gobierno para que cree carreteras, infraestructura, hospitales, etc. Bien, estos 3 presidentes son los considerados presidentes del maximato, van a ser títeres de Plutarco Elías Calles, y de hecho Plutarco Elías Calles todavía influenció en la elección del siguiente candidato, que va a ser Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas. Sin embargo, él como fundador del PNR, él nombra, después de que termina Abelardo L. Rodríguez en el 34, él le toca igual nuevamente con su dedito, ¿sí?, elegir a quién va a ser el nuevo candidato, y por lo tanto, si eres candidato del PNR significa que vas a ser ya presidente. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de México? Bien, se le ocurrió la fantástica idea a Plutarco Elías Calles de elegir a uno de sus allegados, a Lázaro Cárdenas. Sin embargo, cuando Lázaro Cárdenas llega al poder, él
hace lo contrario a esos presidentes. Él no sigue las indicaciones, no obedece al jefe máximo de la revolución. Él se dice a sí mismo, no voy a ser un títere más. Así que él, al llegar a la presidencia de la República, él ignora a Plutarco Elías Calles. De hecho, no solamente lo ignora, lo destierra de México. Es decir, por ley le dijo, sales de México o no garantizo tu vida. Así que Plutarco Elías Calles tiene que huir de México y hasta 1934 vamos a ver a Plutarco Elías Calles como influenciador, como manipulador de la política mexicana. A partir del 34 inicia una nueva era en México que va a ser ya conocida no como el nombre del presidente que está gobernando, como lo vimos en el Maximato, sino ahora el periodo histórico de México conocido como el presidencialismo. Es decir, en donde el presidente, quien llega a la presidencia de la República de México, es la figura más importante, quien toma todas las decisiones, quien determina todas las políticas, quien actúa. Es decir, aquí ya no va a haber nadie atrás manejando los hilos de la economía o de la política en el país como Plutarco Elías Calles. No, aquí el presidente que llegue a ser presidente de la República, él va a controlar el destino de la nación. Por eso es que este es llamado el periodo del presidencialismo. Inicia con Lázaro Cárdenas y eso significa que después de Lázaro Cárdenas, cuando venga el nuevo presidente, no vamos a ver a Lázaro Cárdenas influenciando, no, sino que ahora el presidente que va a llegar a la presidencia, él va a gobernar independientemente, ¿sí? Otro factor también o característica del presidencialismo es que va a ser el presidente en turno, el presidente de la República de México, quien a través de la política del dedazo va a elegir a quién va a gobernar, es decir, quién va a ser el nuevo candidato del partido y por lo tanto quién va a ser el nuevo presidente de la República. Entonces es así que a partir de Lázaro Cárdenas vamos a ver cómo los candidatos y los presidentes de la República van a ser elegidos por el presidente de la República. Esto fue el presidencialismo. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Por favor, comenten, denle like, suscríbanse por favor. Y cualquier duda, saben que estoy a tus órdenes. Bien, gracias por ver. Hasta el próximo clip.